y se dio cuenta que mucho del problema era de que era prácticamente por ignorancia. O sea, ellos no sabían ni por qué seguían las ideas del clan, ellos no sabían por qué tenían que ser racistas con los negros, ellos no sabían por qué tenían que discriminar a alguien, y cuando les interrogabas por las razones, prácticamente no encontraron una razón del por qué justificarlo. Prácticamente cualquier fan de Morena. El pensar en de dónde vino mi gusto por la música es un poco ambiguo. Sin embargo, si hay un momento en clave en el que recuerdo que me empezó a interesar, fue por aquel lejano año del 2003, cuando Pepsi lanzó una de las mejores promociones que tuvo, los Pepsi CDs. Para quienes no lo recuerden o sean muy jóvenes para saberlo, eran unos mini CDs que incluían 5 canciones de varios artistas pop del momento. Recuerdo cómo juntaba mis taparroscas y los canjeaba en la tiendita de la esquina por tan solo 5 pesos. Recuerdo con nostalgia reproducirlos en una grabadora o en un reproductor de CD portátil en mi cuarto y pasar horas escuchando a tus artistas favoritos. Pero hasta ese momento solo era música pop. Después, mi próximo acercamiento fue con el disco del soundtrack oficial de Spider-Man, de la película de Sam Raimi, donde ya incluía música en inglés y géneros de rock y metal. Y recuerdo cómo las escuchaba sin parar porque era algo distinto a lo que había escuchado hasta ese momento. Mi gusto evolucionó cuando conocí un género distinto. Mi papá me puso uno de sus CDs de las bandas favoritas de su adolescencia, que se llamaba Creedence Clearwater Revival, Ok. y me voló la cabeza. Era completamente distinto a todo lo que había escuchado. Era un tipo de rock suave, muy claro, con añadidos de blues y country, que lo único que pensé en su momento es, wow, o sea, pero ¿qué tipo de emoción es esta? Sentía un escalofrío que me recorría el cuerpo al escuchar esa música y esa voz. Esto debe ser lo máximo en la música. Después descubrí que esta era una banda que comenzó en 1967. Desde mi perspectiva de puberto, yo no podía imaginar que hubiera música tan buena desde tanto tiempo atrás. Después de eso, solo recuerdo que junto más necesitaba escuchar. Descubrí artistas de todo género: pop, regional mexicano, blues, rock, metal. A estos dos últimos se les fueron sumando otras ramas de otros géneros hasta llegar a escuchar el hardcore, heavy metal, greencore, deathcore y demás ramas que provocaban en las personas que te rodeaban una mueca de incertidumbre y preocupación, y que les hacía pensar, este cabrón fácilmente está invocando un demonio con todos esos gritos. ¿Cómo es posible que alguien disfrute de esa música? Y mira cómo se viste, todo de negro, uñas pintadas, ojos delineados. Fácil es un satanista, cuando menos. Mientras hoy en día puedo decir, no mamá, no era una fase. Este es mi verdadero yo. Mientras suena música dramática de La Rosa de Guadalupe de fondo. Descubrir tu gusto musical es todo un viaje. Pasas por varias fases hasta que defines tu gusto personal. Pasas por ser el escucho de todo menos reggaetón y banda, hasta el que pone Los Temerarios o Tropical Panamá, viendo hacia el atardecer con un trago coqueto en la mano. Géneros, estilos, personalidades, hay muchas en la música. Hay para todos y cada quien tendrá un género favorito. La música es un arte que trasciende fronteras, idiomas, costumbres y religiones. Para mí es un lenguaje universal en el que te puedes comunicar con alguien más, ya sea por medio de un instrumento o por una voz, y sin darte cuenta estás llevando a cabo una conversación que va más allá de palabras o idiomas. Este será el tema del día de hoy. Y a través de este episodio platicaremos sobre el impacto de la música en nuestra vida y de cómo llegó a influenciarnos, incluso a ser las personas que somos hoy. Y tal vez, de cierta manera, darte un contexto distinto al que tú tenías sobre la música. Esto es Ahí te va el contexto con José Luis Santiago, tus dos idiotas de confianza. Muy bien, la música es algo, fíjate que es un tema que a mí me causa un poquito de ruido, curiosamente, música ruido. Bueno, me causa un poquito de ruido porque yo nunca he sido muy partidario de la música y eso te lo he Ujú. dicho en múltiples ocasiones. Sin embargo, tengo ciertos gustos musicales. No digo que tengo los gustos más finos del mundo, porque un día Sí. estoy escuchando Porta y al otro estoy escuchando Calle 13. O sea, ambos son rap, entre Son rap. comillas.
Pues sí, es más o menos el mismo Más género, o pero menos, y son luego contextos distintos. te cambio a Linkin Park, y luego a Gorillaz, y luego a System of a Down, y luego de repente los Tigres del Norte. Entonces, sí, como que los géneros ahí Van cambiando. van cambiando. Exacto, o sea, y ese es exactamente el punto de este tema. Yo había querido, dejar este tema para un poquito después, porque me quería prepararlo bien. Quería que tuviera bastante contexto, de ahí nuestro nombre, y que tuviera varios puntos de vista distintos, porque como por ejemplo lo dijo José Luis, para él la música, digamos que no fue como que algo que marcara mucho su vida, su desarrollo, su adolescencia. En cambio, para mí sí lo fue. Yo durante un tiempo también me dediqué a tocar, o sea, tocaba guitarra, tocaba bajo y un poquito de batería. Entonces, sí llegué a tener mis bandas, llegué a tratar de empezar, digamos, como cualquier adolescente emo edgy de prepa, güey, con una banda, ¿va? Y sí, ahí más o menos se logró un poco, pero vaya, sí marcó un poco el cómo, digamos, que fue desarrollándome, cómo incluso fui relacionándome, porque en base también a los gustos musicales, muchos tipos de amistades cambiaron, o sea, o conocí varias amistades que hasta ahorita, al día de hoy, sigo conservando, o sea, ya muchos años después de cuando, digamos, me empezó a interesar todo lo que va relacionado a la música. Y en base a esto, antes de pasar a lo que es el gusto personal o antes de pasar a experiencias personales, hay que dar un pequeño contexto sobre de dónde viene la música, cómo fue que empezó a tener tanto historia, presencia y qué tan trascendental llegó a ser la historia. Y por ejemplo, para poner un origen a la música, al igual que como habíamos dicho sobre la carnita asada en el episodio pasado, güey, pues hay un cabrón ponerle un origen preciso, porque antes pues no había registros de que, ay, imagínate pinche cavernícola, güey, De hecho, en me las épocas de la me caverna, güey. imagino con eso creo que es un video, no creo si es un video musical o es un comercial, donde están los changos, están tun, 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 y está un iPhone en medio y llegan Ah, y sí, como bueno, que no me era acuerdo. parodia Odisea del Espacio, Sí, ¿no? Creo. sí, de Odisea Sí, del sí, sí, me Espacio. acuerdo. Estaba bien botana, me gusta. O sea, me imagino Exactamente. cómo estaban desarrollando la música los cavernícolas, de repente tocando un Sí, tronco por error y exacto. Eso sonó hueco, ándale, exactamente. Y no puedes tener, obviamente, registros de nada de eso, güey. No te van a grabar la pista en CD y te la van a mandar, güey, no mames. como Pero, no, en la serie de los dinosaurios lo hacían, pendejo, en los Picapiedra lo hacían, ponían el pajarito con el ajá, tocadiscos. el pterodáctilo, güey, de Ándale. pico, güey, reproducción del disco. Sí, sí me acuerdo, güey. Ah, qué buenos tiempos. Ah, sí. ¿Te Bueno, entonces, acuerdas cuando éramos jóvenes, Santiago? esos buenos días. Bueno, entonces, como les digo, el origen preciso de la música es muy, no se puede decir, ¿verdad? No podemos determinar en qué momento, digamos, que empezó Se le a declaró música a la desarrollarse música. música, o sea, a lo mejor declararse música, sí, pero, o sea, como tal, que empezó a producirse sonidos que se interpretaban como música, eso sí es un poquito ambiguo. Porque de igual manera se pudo haber comenzado simplemente con puras variantes de voz. De hecho, creo que esa es la teoría ahorita más Sí. aceptada, que la música comenzó como unas variaciones en el mismo lenguaje. En vez de a lo mejor de estar hablando un tono normal, lo hablaran con un tono más melódico, lo harán con un tono más bajo, lo harán con un tono más alto, con la intención de como darle variaciones a la voz. Y eso ya le empezaron a interpretar de que se utilizaba para ciertos contextos distintos. De hecho, ahí, aquí con mis lentes, recordando ciertos aspectos de la historia antigua, en África, muchas de las tribus se comunican, incluso en la actualidad, con puros sonidos fonéticos. Hacen algunas expresiones musicales para comunicarse con otras personas. De ahí Ujú. vienen esos grandes tubos que suenan como Sí. y esa era la manera de comunicarse. Y no solo ellos, también en tribus indígenas, en lo que era, lo que es América, más bien, lo que eran los apaches, todos esos, se comunicaban con ruidos, acuérdate los esos sonidos que hacían, que era una forma de llamar que se fue convirtiendo en el preludio de la música para que ellos, Sí. pues, se comunicaran. Sí, haz de cuenta que se comunicaban ya sea generalmente por sonidos de variaciones en la voz, prolongaciones también de la misma nota, como que tratar de prolongar una misma palabra o una misma frase durante un proceso más largo. Entonces, eso se considera esas elevaciones, cambios de tono, duración del tono, que empiezan a ser ya parte de lo que es la influencia como musical. Pero si ya le quisiéramos poner un contexto más moderno, se considera que es en Grecia donde se empieza, digamos, que ya a tomar como que lo que es el concepto de música. Para esto,
en Grecia, la música aparece como un fenómeno que se liga a la necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias. La música coral era el elemento básico en la educación de los jóvenes espartanos y era un elemento fundamental dentro de tragedias griegas. Las representaciones que tenían de tragedias griegas, las como obras de teatro, por así Sí. decirlo, antiguas, tomaban ya elementos de cánticos, principalmente como de coros, que son cuando varias personas están haciendo diferentes tonos a la vez, como para que dar una armonía a la escena. Entonces, desde entonces ya empezaban a tener esta armonización y ya empezaban a ser selectivos, como de, ok, tú tienes buena voz, bueno, tú vas acá, tú vas con estos que cantan más o menos similar a ti. Esos tienen también más o menos el mismo tono de voz que tú vas a hacer ese coro, etcétera. Entonces, a partir de ahí ya se empezaron, digamos que a dividir un poquito más y se empezó ya a incluir en otros tipos de cosas de la vida cotidiana. También, por ejemplo, en este tipo de era, en esta época, predominaban los elementos rítmicos sobre melódicos y la voz humana y tenían clara primacía sobre los instrumentos, porque había muy pocos instrumentos en su tiempo. Eran pocos y generalmente solamente variaban entre instrumentos de viento, la flauta de pan y de instrumentos de cuerdas como lo que es las arpas o las cítaras, que son también como una especie de Guitarras. una guitarra antigua, por así decirlo. Entonces, eran solamente pequeñas, no, o sea, no tampoco eran muy elaboradas, vaya, tenían muy poquitos tonos, por tanto, la voz era lo que hacía la música principalmente. Ahí solamente era un pequeño acompañamiento de los pocos instrumentos que había, que era la flauta, como decían, la cítara y las arpas. ¿Qué es un laúd? Es una especie también de instrumento, ¿no? Sí, pero el laúd es ya, ese sí ya tiene cuerdas en específico, no me acuerdo si eran 7 cuerdas las del laúd, Oh, y sí tiene una forma más ya como de guitarra, tipo más un mandolón, okey, okey, okey. pero tiene lo que es la cabeza donde van Sí. las cuerdas, es un poquito distinta. Okey, okey, okey. Sí, Pero no, sí, yo eso ya es un instrumento un poquito más elaborado. okey, Entonces, yo bueno, no le sapo a esos. yo no sé. No, pues yo tampoco, güey, pero sí les ubico. Entonces también los griegos fueron los primeros en imaginar allá por el siglo VI un sistema de notación relativamente conciso, ya utilizando signos o caracteres de un alfabeto arcaico, rectos, invertidos o inclinados, según correspondiendo al sonido natural, a un semitono o a la elevación de un cuarto de tono. Entonces, para los que ya más o menos sepan de a lo que voy, esto empezó a ser como tal lo que es el origen ya de una escritura musical. La Okey. música se escribe. No sé si a lo mejor eso lo sabías, pero Sí. la música se escribe. Usamos los pentagramas actualmente. Eso todavía no llegó a ser un pentagrama, pero digamos que ya ahí empezaba el concepto. Ya empezaba, ya había gente que distinguía, ok, este vato está cantando más arriba, voy a escribir un poquito más acá. Este vato está cantando más abajo, tiene una voz más grave, bueno, esto va acá abajo. Entonces ya empezaban a diferenciar los tonos, semitonos. Eh, pero sin embargo, fue hasta la difusión del catolicismo que la música cobró auge. Con el objetivo de alabanza a Dios, se creó la música sagrada, que son los Los cantos cantos gregorianos gregorianos, y sí. más tarde la notación musical, o sea, ya el alfabeto propiamente escrito, que ya brindó la posibilidad de escribir música como Jaque tal, mate, ateos, otra más. ya utilizando los síntomas, los símbolos adecuados que le permitían al músico seguir ritmo y entonación. Y sí, bueno, nuevamente los ateos han quedado en ridículo. Pero sí, o sea, los cantos gregorianos, para quien no lo sepan, son como estos tipos cantos de garganta, como los de Halo, ¿verdad? Sí. Que ese Pero es tipo de más cantos. profundo está. Sí, son cantos, es voz de pecho, se llama, es Sí. cuando cantas, digamos que la voz viene originada del pecho, el aire, entonces eso hace que suene así como que... Oh, Entonces, sí, vamos a hablar así. esos son los cantos gregorianos. Y bueno, como tal, ya la difusión popular, que lo que estamos viendo ahorita, viene ya del auge cristiano, porque ya el auge cristiano les empezaron también a incluir en ritos ya de lo que es la celebración de misas y la celebración de otro tipo de fiestas y todo Sí, por decirlo. sin embargo, el cristiano lo tomó de la raíz hebrea, porque el lenguaje hebreo, y incluso el abramánico, utilizaban una tonalidad fonética y las misas, o Ok. no se les llamaban misas, sino eran No, los ritos eclesiales que ellos tenían, eran cantados. Tenían sus salmos que eran completamente cantados. sí. De hecho, los salmos se supone que Todavía. son cantados, ¿no? Los salmos, los Ajá, cantares, de hecho, en la Biblia viene un libro completo que se llama Cantares, sí. que todo ese concepto era incluso antes del cristianismo, nada más el cristianismo lo adoptó a su modo y forma y le dio un concepto global.
citando a este canal que sigo, el de Te lo resumo así nomás, dice, Ah, alguien lo hizo primero, muy sin buen canal. embargo, Lo ¿cómo se dice? Lo popularizó popularizaron más los los cristianos. cristianos, Y todavía, exactamente. entre los cristianos, hay quienes popularizaron más aún las misas o las reuniones eclesiales todavía completamente cantadas, Ah, sí. que Ay, son los afroamericanos. bueno, sí. Todos los Pues, afroamericanos y todas sus misas, los jamaiquinos, todos los afrodescendientes, sus misas, sus ritos eclesiales son completamente cantados, hasta la homilía que se avientan. Y la verdad, están bien chidos porque tienen bastante sí, ritmo, es un bastante estilo ánimo. diferente, o sea, sí, es que es un estilo completamente distinto, pero em, eso es parte de lo que quiero llegar más adelante. Hay varios tipos de música que dependiendo de qué, tanto de qué persona las cante como de que en qué contexto se están cantando varían mucho. Y por ejemplo, lo que tú mencionas ahorita, no es, yo creo que es secreto para nadie. O sea, como South Park le dijo, los negros saben tocar el bajo. No, no es Sí. cierto. Bueno, sí, pero es porque tienen un ritmo distinto, güey. Tienen un ritmo y un flow distinto, güey, que se escuchan muy diferentes ¿Has visto el a cualquier video otra persona que esté de los cantando, güey? japonesitos que están entrevistando a un afroamericano, a un negrito? Y él está hablando normal, pero está hablando rápido y habla con ritmo. Ah, no, Y no. está una japonesita atrás, sí, bailando, Piensa que está rapeando. piensa que está rapeando. Verga, güey. Es que sí es cierto, güey. O sea, ellos tienen un tipo de tono, un tipo de ritmo distinto, güey. O sea, Ujú. ya de ahí de entrada, generalmente la música o las facilidades que tienen ellos para la música y la voz son distintos. Y también permiten que tengan tanto unas excepcionales voces, tanto también como muchas habilidades para tocar muchos instrumentos. Generalmente los músicos de jazz Blues o de de blues jazz, son músicos negros, varios, y que tienen una pinche versatilidad. versatilidad para el instrumento que tocan, que cabrón, güey, o sea, Pues el rap nació como de pocos, güey. ellos. Sí, también, o sea, por el tipo de cantar de los de orígenes tribales, de hecho. Sí, Pero bueno, terminando acá con nada más con el pequeño contexto histórico, porque ya nada más es para aclarar que fue entonces aproximadamente desde el siglo VI, en la era cristiana, cuando ya resalta, perdón, un origen de la música escrita, ya una evidencia física de una escritura, una partitura musical, que bueno. era de una canción cristiana, y esos símbolos eran limitados aún así todavía en su tiempo, pero ya permitían cubrir adecuadamente las extensiones musicales y la complejidad armónica. Ya en el periodo comprendido nada más entre 992 y 1050, Guido de Adreso, así se la pido, Italiano probablemente, Arezzo, sí, un se aderezo. creó el primer sistema de escritura musical ya definido como diastémico, que consistía en escribir símbolos que representaban una escritura y así por primera vez en la historia se pudieron indicar todas las alturas de las notas musicales. Y Okey. esto se le llamó tetagrama, todavía no era el pentagrama, ya que las notas musicales se desarrollaban en una red de 4 líneas paralelas. Ahora son 5, por eso es pentagrama, pero este sistema fue el precursor del pentagrama moderno y de las notas musicales que se utilizan hasta el día de hoy. Okey, Entonces, está interesante el contexto. sí, o sea, es que pues, la música, pues hasta desde donde la pudimos empezar a documentar, ya lleva, digamos que prácticamente, entonces que estamos hablando desde el año 1000, güey. Ujú. 1200, 1020 y tantos años, no, menos de 1000 años. No, tiene más tiempo, Sí, pero pero no, pero ya documentada a documentada. partir ya tiene No, que más sigue de 1000 casi años. igual, güey. O sea, estamos hablando que el tetragrama nada más le agregas una línea más para poder agregarle más notas. Sí, Pero como tal, o sea, la estructura ya musical escrita, o sea, lleva más de casi 1000 años sin alterarse. Entonces, sí. eso ya es Lo que se ha alterado en sí, son los géneros musicales, los sí, tipos de sí, 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 música, claro. Eso sí, la los música cambia mucho. compositores, los cantantes. Ha habido monstruos en la música que Claro, no se van a repetir en 100 años. sí. Citando, fíjate, hay un canal que me gusta mucho ver que se El llama, Chombo, sí, te lo dijo el Chom. te lo dijo el Te lo Chombo. dijo el Chom. Te lo dijo el Chombo. Ese vato, güey, es un productor musical, no me acuerdo si es de Panamá, o sea, es un Mm, país sudamericano, sí, sí es de allá, que pero no me acuerdo de es dónde. productor musical con un chingo de experiencia, tiene bastante experiencia y ha producido muchas canciones de muchos hits. Él decía que, por ejemplo, genios como lo fue en su momento Michael Jackson o Freddie Mercury, son estrellas que muy probablemente no vuelvan a nacer en mucho tiempo. O sea, ellos tenían un talento Innato. completamente aparte. O sea, ellos están, o sea, los músicos normales están aquí y estos vatos estaban acá. O sea, para que alguien pueda llegarle a algo acá, no simplemente basta con practicar.
tienes que nacer con ello. O sea, ya es como que un talento innato en lo que él les asignaba y honestamente sí estoy de acuerdo, o sea, porque Sí. sí hay una que otra estrella que son completamente distintas a lo demás. Y ahí ahorita vamos a tomar un poquito de eso en cuanto a la que es la trascendencia precisamente. Y me gustaría empezar, güey, con una historia que cuando yo la escuché, güey, me llamó bastante la atención Okey. porque yo no sabía de ese contexto hasta hace relativamente poco, A hace como ver. unos 2 años. No sé si Suelta tú el contexto. conoces, no sé si tú conozcas a alguien que se llama Daryl Davis. Daryl, nada más conozco el de Walking Dead. Anda bien alejado este Sí, carnal. no. No, Daryl Davis es un músico que nació el 26 de marzo del 58, Okey. músico de blues, R&B, que su historia comienza, güey, cuando él narra que teniendo 10 años en un desfile escolar, le empezaron a arrojar botellas y rocas y lo empezaron a insultar, pero él no comprendía el por qué. Después, ese mismo día, cuando ya llegó a su casa, sus papás le empezaron a platicar lo que era el racismo. Entonces, ahí fue cuando él por primera vez comprendió que lo trataban diferente simplemente por ser negro, por tener un color distinto de piel a las otras personas. Ahí te va el contexto. Nunca ha estado ni estará a favor del racismo, ¿No? solo del clasismo. Que- No, tampoco, no es cierto. Bueno, Bueno, entonces cosas más, cosas menos. acá la historia avanza en el que ya cuando él ya se tituló como músico, terminó, se graduó de música en una universidad en 1980. Él colaboró con artistas enormes del blues, como por ejemplo Chuck Berry, B.B. King, con el mismo El Elvis rey. Presley, el rey del rock and roll, y con un músico que va a cobrar relevancia después que se llama Jerry Lee Lewis. Ese sí me suena. Él es un músico blanco, es un pianista generalmente, o sea, es versátil, pero o sea, él también fue músico de blues por ser pianista. Entonces, en 1983, güey, mientras estaba tocando en un bar Blanco, blanco, o sea, que okey. era conocido porque solamente iba gente blanca ahí, se le acerca una persona al escucharlo tocar y le comenta que nunca había escuchado a un hombre negro tocar Oh, tan bien como Jerry Lee Lewis. Y a lo que él le comenta de que él aprendió a tocar el estilo que toca por parte de músicos negros sí. y que incluso fue tanto, él le enseñó parte de lo que él sabía y es amigo de él, era amigo personal de él. A lo que esta persona pues no le cree, le dice que está inventando las cosas, que no sé qué, porque simplemente por ser racista, güey. O sea, no le creía porque era un negro y cómo un negro va a tocar tan bien como un músico blanco excepcional que es Jerry Lee Lewis. Entonces, se ponen a pistear ese día, güey, porque le llamó la atención a este vato conversar con él y ya estando medio entrados en tragos, le confiesa que este vato es del Ku Klux Klan, No podemos decir eso, es del triple K. del KKK, Sí, del, editor. ajá, del Sí, KKK, del crustáceo cascarudo. el racista. ¿No te has dado cuenta? No, güey, siento la mala falta en la casa. Qué feo, eso no lo había notado, güey. Dices caricaturas donde tienes mensajes subliminales. Sí. Bueno, continuando con la historia. El punto es de que esta persona ya entabla relativamente una amistad con este individuo y se empiezan a ser un poquito más cercanos. Llega al punto, güey, en el que ese Daryl Davis le dice que si le puede presentar al líder del KKK, A la madre. que es Roger, en su momento era Roger Kelly, güey, porque él estaba haciendo un libro sobre el racismo. Okey, Entonces, él quería tener el punto de vista del líder del clan. okey, Y nada más le dijo, ¿sabes qué? Nada más no le digas que soy negro, dile que nos veamos en tal motel, en tal lugar, en tal carretera, okey. para poder platicar. Se agendaron las citas ciegas. Daryl Davis como que era, según los escritos, o sea, lo que logré encontrar información, él iba como que era con protección, o sea, Sí, iba con un guardaespaldas, por así decirlo, que iba armado. Esta persona también llega con unas personas extras, entonces el ambiente era muy tenso, güey, porque sí. se dio cuenta que era negro y se quedó, bueno, a ver, ¿tú quieres hablar conmigo? A ver, ¿por qué? O sea, le llamó la entrada ya desde el hecho de que, pues, por así decirlo, un negro lo haya invocado a él, güey, a hablar. Diga, chingados, ¿quieres morirte, güey? O qué chingados, o sea, que es un ¿Te deseo quieres suicida, morir güey. ese? Ah, espera, normalmente es al revés. Sí. Entonces, empiezan a platicar, la historia cuenta que el ambiente estaba muy tenso, se escuchó un ruido muy fuerte, como si fuera una detonación. Sí, Al creer que Daryl Davis, que los del clan venían a matarlo a él, y ¿cómo se llama este güey? El Roger Kelly, pensando que él lo iba a matar a él, los dos se tiran al piso, güey, porque okey. pensaron que se estaba armando la pelotera ya, y pues por el miedo, ¿verdad? Porque estaban tensos.
Cuando se dieron cuenta los dos, güey, que estaban en la misma situación, se empezaron a reír, ya se relajaron un poquito más y empezaron a conversar. Sí, Llegó el punto en el que digamos que la tensión se rompió tan bien que empezaron a hacer amistad. okey. Años después, llega a pasar que el primera persona con la que había hablado en el bar se retira del Ku Klux, del Del KKK, KKK, del perdón, crustáceo cascarudo. sí, del crustáceo cascarudo. Y le dice que pues él ya no sentía que se podía identificar con las ideologías del clan y Okey, le regala su túnica. okey. Entonces, esta persona, güey, Menos mal no digamos le que regaló una cruz. esta persona ya tenía como que, digamos, la evidencia de que había logrado que una persona del clan se retirase y abandonara los ideales del racismo para, digamos, que empezar a aceptar, a ver un poquito más del panorama que les pintaba el clan. Este vato es invitado a varias sesiones, güey, del clan, o sea, Ah, el ritual okey. completo, el que Sí, hacían sí, con la sí. crucecita en el bosque y todo, o sea, a presenciarlo, iba con túnica y todo eso, pero porque él quería ver en qué contexto se desarrollaban esas conversaciones. Y se dio cuenta que mucho del problema era de que era prácticamente por ignorancia. O sea, ellos no sabían ni por qué seguían las ideas del clan, ellos no sabían por qué tenían que ser racistas con los negros, ellos no sabían por qué tenían que discriminar a alguien, y cuando les interrogabas por las razones, prácticamente no encontraron una razón del por qué justificarlo. Prácticamente cualquier fan de Morena. Pero, este, A huevo. hasta las personas del clan, güey, son más sensatos que los seguidores de Morena, güey. ¿Por qué? Siempre tienen que encontrar la manera de mentarle a la madre morena. Digo, no está mal. No, Porque, pero no, pero ahí te va el por qué, güey. Porque logró que incluso Roger Kelly, que era el líder del clan, se okey, retirara, güey. okey, Y directamente por él logró que al menos 20 personas del clan también se retiraran y todos les regalaron sus túnicas. okey. Entonces, él ya tenía evidencia simplemente física de que había logrado que 20 personas del clan abandonaran sus ideales del racismo simplemente por conocerlo a él, por hablar con Vuelvo él, a este por conversar. concepto de que el conocimiento es una fuerza fundamental que ayuda a los seres humanos. El Ujú, conocimiento es una fuerza vital que ayuda. La inteligencia no es un problema, gente. La inteligencia ayuda a que las personas puedan razonar. Un ser inteligente nunca va a ser infeliz. Un ser inteligente siempre va a ser feliz. ujú, exactamente. Y entonces aquí la historia ya narra, ya después, años después, de que él indirectamente ha logrado que al menos 200 personas del clan se hayan retirado, porque no directamente por él fueron más o menos unos 20, pero esos mismos 20, digamos que a lo mejor con sus amigos más cercanos, Sí. también lograron que se retiraran esas personas del clan. ¿Está con Entonces, él ganas? ya va como que a conferencias hablando del racismo, mostrando como evidencia las túnicas que ellos usaban en los rituales, y todo eso está documentado en su libro, que sacó en el 98, que se llama Clandestine Relationships, o sea, relaciones clandestinas con la K, em, a Odisea de un hombre negro en el KKK. Crustáceo cascarudo. Entonces, esta es una historia de cómo la música llegó a conocer a dos personas que tienen, o bueno, a Llegó a una juntar persona, dos llegó a personas juntar dos personas, una con un ideal completamente racista y un odio prácticamente irracional e ignorante e ignorante, y prácticamente logró que indirectamente 200 personas abandonaran ese tipo de vida. de ideología. O sea, aquí digamos que la música fue la unión, la forma en la que se conocieron, Ujú. y ya el activismo y todo lo que ya fue cosas aparte, independiente de la música, fue lo que logró que varias personas abandonaran sus ideales. Pero ejemplos de estos hay muchos, güey. Mira, por ejemplo, simplemente como el movimiento hippie contra la guerra, Ujú. que en 1960 comenzó el movimiento hippie como tal y prácticamente culminó en el Festival de Woodstock, donde había creo Okey. que como 40,000 personas asistentes y fue un festival súper enorme en el que prácticamente era sobre toda la comunidad hippie y prácticamente ellos simplemente tenían el ideal del el clásico paz y amor, pero tampoco el tener contextos políticos, o sea, restricciones políticas, ni tampoco tener ideales de la guerra, o sea, estar completamente en contra de lo que es la guerra y tener una libertad de expresión o una forma de poder demostrar, digamos, que su libertad física, porque en esos tiempos todavía estaba muy el clásico de, por ejemplo, los hombres solamente traen corte de cabello, que las Ah, patillas no, sí. que no te puedes vestir con ese tipo de ropa, que tienes que estar saliendo de tal manera, Las que limitaciones mentales de la las época. limitaciones sí, culturales prácticamente de la vestimenta. Sí. Entonces, todos ellos, estos ideales de libertad, se fueron propagados por lo que es el ideal hippie durante toda la década de los 60 Sí. y casi, por así decirlo, casi
terminando en el Festival de Woodstock, que fue en el 69. Entonces, ¿No es donde sale la imagen, la mítica imagen de la muchacha poniendo la flor en el fusil? ese, no, Es ese me que creo que parece sale que en la fue en una, película de Forrest Gump, me sí, acuerdo haberlo fue en visto. una Corre yo rec manifestación. pero sí, fue una manifestación, pero era más o menos el mismo concepto. Ellos Ajá. traían con la música trataban de, digamos, era una protesta pacífica. Sí, las protestas en teoría de ellos son pacíficas porque pues, prácticamente, como te digo, profesaban solamente lo que es el paz y amor, entonces no eran en teoría violentos. Sin embargo, yo Como quiero que, poner aquí un contexto ajá, que surgió durante la Guerra Fría, a ¿ok? ver. Iba a decir que tiene que ver ese contexto. Ok, la música tiene 2 caras. Hay 2 monedas aquí que se avientan al aire. Por un lado, el ambiente hippie que busca la paz con música para digamos, para mantener una armonía Ajá. o un ambiente tranquilo. Sin embargo, durante la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, se utilizaba, ataques de música, ataques musicales contra provincias. Ya creo que, ¿Sí sabes, ya entiendes creo que más sé o menos más o el menos lo que se contexto? aquí. Okey. Entonces, se utilizaba música, que alteraba a las personas, no era así como lo ponen en las películas que los volvía violentos, nada, pero sí causaba incomodidad y evitaba la concentración. Eran Ajá. ataques musicales por medio del gobierno hacia personas, pues, inocentes, que probablemente, pues, no tenían nada que luchar contra el capitalismo y, pues, el capitalismo quería luchar contra ellos. Entonces, hay contextos donde la música sí ha tenido sus pros, pero también ha habido situaciones donde la música ha sido partícipe en actos violentos que Oh, sí, güey. Oh, claro, claro. O sea, la música, digamos que se ha usado en muchos contextos, sí, como ese podría ser uno de ellos. Pero, por ejemplo, bueno, sirve como trascendencia en el sentido de cómo se utilizó, digamos, como para fines bélicos. sí, Pero sí es es que sí tenía un nombre, güey, pero no me acuerdo cómo le determinaron ese tipo de ataque. sí, Es un ataque en específico, pero sí provocaba como que la desconcentración y como sí. que el estrés y todo por el estilo. Y sin embargo, hay otro contexto donde la música se utiliza y es en el ambiente laboral. Iba a decir, ¿de qué manera? Yo estuve trabajando 9 años en la industria maquiladora. En la industria maquiladora existe el contexto de que puedes poner a los trabajadores a laborar con música para que ellos se muevan al ritmo de la música. Normalmente, sí, eso es en serio. Y ponen ciertos tipos de música para que el trabajador se sienta que está en un ambiente tranquilo, en un ambiente cómodo. Y dices, pues, ¿qué música les van a poner? Ganas de jalar. Sí, que tú llegaras de trabajar. No, es en serio. Y tú dirás, ¿cuál es el ambiente musical que se pondría aquí? Okey, el que recomiendan las empresas o los altos ejecutivos es música de rock o música instrumental, para que se mantengan Ok. concentrados. Sin embargo, en México no funciona ese tipo de música, porque la mayoría de trabajadores no les gusta ese tipo de No lo música. escuchan. Entonces, lo ven como un conflicto bélico en el que los están desconcentrando con esa música. Verga, güey. O sea, sale al revés, güey. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que piden los trabajadores? Ponme música que a mí me guste. Entonces, la Ah, mayoría de las maquiladoras sí. tienen música de reggaetón, música de cumbias, música que Te ponen eso en o sea, en la línea de producción, güey, sí. sí, A la hay verga. empresas, aquí me tocó trabajar en 2 empresas donde hacían eso, y mi novia actualmente en su maquiladora, donde ella está trabajando, dice que sí, ponen música de ambiente, y De a veces, ambiente, güey, reggaetón. la pura Ok. radio La es radio, güey, así normal. sí, normal, Ok. con estaciones de radio, pues, música aleatoria. Qué raro, pues, yo sentiría que eso sería más, o sea, bueno, si yo fuera, por ejemplo, una de estas empresas reguladoras de las maquiladoras, yo sentiría que eso sería un distractor, güey. Bueno, sí, y es que son, como les he dicho, la música tiene 2 caras Ajá. de 2 monedas, es la misma moneda. Entonces, hay empresas que son de regulaciones que te dicen: "No debes de ponerles un distractor como la Sí, música, exactamente, güey. y eso, pues, va a afectar". Sin embargo, hay otras regulaciones que dice: "Puedes ponerle música a los Tienes que trabajadores". Sí, ponerle sus pinche entonces, reggaetón viejito de Don Omar, güey, Daddy Yankee, Wisin y Yandel. y eso es en serio, o sea, sin embargo, curiosamente, los que tienen el liderazgo en manufactura, que son los japoneses y los chinos, utilizan la música para mantener a sus empleados, rítmicos. Para que no se pase nada, güey. Sin embargo, en el caso de China, la música que utilizan es música, certificada por el partido, no puedo Ah, decir el huevo. título, eh, rojo de China.
Sello, aprobado aprobado por el gobierno. por el gobierno chino. Entonces, ellos tienen que trabajar con ese ritmo musical. En Japón, por otro lado, les ponen música de ambiente, literal música de ambiente. Me imagino a los chinos. Qué bueno es nuestro líder, Sí. es guapo, famoso y exitoso. No sé, alguna pendeja así cantando con los chinos. Qué bueno es tener un dictador. Qué bueno es vivir en este pinche país. Pero sí. Y de hecho, al menos aquí en México, tú que te tocó trabajar una odisea de un día güey. en una pinche maquiladora. Y no regreso, la Bueno, y no regresó el pendejo. No, y Bueno, no vuelvo a regresar, o sea, que se vaya a la verga. te tocó ver que la gente en México somos seres muy sociales, socialistas no, muy sociales, Sí, muy sociales, apenas te iba a decir, ¿qué? muy sociales, o sea, que nos gusta estar platicando, comunicándonos. Sin embargo, en el resto del mundo no hacen eso, solamente en los que son países de habla hispana tienen la costumbre de, si tú estás con un compañero de trabajo, oye, carnal, ¿y cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? Tienes que platicar. Por otro lado, los europeos, los chinos, los asiáticos, esos güeyes Son muy, no saben platicar, no no saben. saben Ellos socializar. les ponen su música y se concentran en su música. Ajá. Es como que ya están programados para eso. La Están música los ha programados para ayudado a eso. estar programados a trabajar. Música chambeadora. Güey, desde el embarazo la mamá le ponía, esta es la música que te van a poner en la línea de producción, mijo, para que te la vayas aprendiendo y te mame la coreografía y todo. ¿Cuál? Desde la casa, desde la misma maquila ya Por eso, embarazada. güey, o sea, acá preñada y todo, chingue su madre. Mira, mijo, para que aprenda cómo se ensambla la pieza. No mames. Pero sí, es un contexto que a mí me tocó vivir en la industria maquiladora y es algo recurrente. Y no solo en la industria maquiladora, en muchas áreas de trabajo se utiliza la música. En la educación se utiliza la música, no sé si en la medicina, creo que sí En en quirófano, cirugías. generalmente el anestesiólogo es el DJ del quirófano. O sea, porque es el que en teoría no se ensucia las manos, güey. Entonces, o sea, no tiene que estar estéril al tocar al paciente, porque pues, no está en la maquinita. ¿Cuál es tu jale? Pico botón, me siento. Yo pongo la música. Yo pongo la música. Y sí, generalmente es el que trae la bocina y es el que trae el Spotify Premium y es el que pone la música en el quirófano. Ah, porque son los que más ganan, tengo entendido. Uno de los que más Son ganan. los cirujanos, son los que más, bueno, es que son de los que más ganan porque pues cirujanos de los que más ganan, cirujanos siempre ocupan anestesiólogo, vende, pues casi siempre, Ergo, gana dinero. ajá, ganan similar. Bueno, Muy pero bien. gana como quiera más él. Pero bien, esto es parte del contexto de cómo no Ajá. solamente la música se utiliza en muchas áreas y Sí, hay no. personas famosas que Y han por hecho luchas muchas cosas. sociales. Sí, Y por por luchas sociales, que es lo que es luchas precisamente lo sociales. que quiere hacer. Por ejemplo, no podemos olvidar Freddie Mercury, genio de lo que fue el rock con la banda Queen, que pues, prácticamente él siempre, no siempre, o sea, vaya, su música no estaba enfocada en eso, de ellos se consideraban completamente apolíticos, o sea, que no eran afines con ningún tipo de gobierno, ni siquiera el propio de ellos, que era, pues, en este caso, la corona de la reina. Este, pero sí apoyaban mucho lo que es la expresión de la homosexualidad. E incluso ya cuando también Freddie Mercury pues reveló al mundo que tenía VIH, SIDA, o sea, luchadores directamente contra la discriminación contra las personas que tenían VIH y SIDA. Y en este concierto, a la madre, se me olvidó el nombre, güey. El concierto más famoso en el que digamos que es el que sale en la película de Bohemian Rhapsody en la escena final. Coachella, no. No, güey. No, no sé de música yo. Disculpen. Soy ignorante en ese tema. Sí, pero bueno, el punto es de que en ese concierto ellos estaban prácticamente agendados de último momento. Ellos eran como que la estrella de ese concierto, porque ellos no querían tocar. Y no querían tocar en parte porque en ese momento es cuando Queen está como que en un momentillo en que estaban peleados entre ellos, pero al final prácticamente las donaciones porque todo ese concierto era con la intención de que todo lo que se ganara se iba a donar a África. Todo, absolutamente todo. Y todas las donaciones empezaron a dispararse en cuanto Queen salió al escenario. ¿Por qué? Porque era una banda que en teoría querían que estuviera, pero no estaba oficialmente anunciada porque como tal habían cancelado, pero de último momento, digamos, dijeron que sí. Entonces empezaron a tocar y pues es un concierto legendario, llenísimo de gente y prácticamente con la conciencia de tratar de donar todo ese dinero, todas esas ganancias. Lo mismo, por ejemplo, pasa con lo que hizo Michael Jackson también. El Live Aid, un concierto que también ayudó a él a promulgar, con la intención de que todas las ganancias fueran donadas a los damnificados o las personas con hambre de África. Entonces, estamos hablando ya, como mencionamos, de dos artistas, súper artistas, o sea, Eran monstruos o sea, un monstruo en el contexto de que
no Ajá. ibas a encontrar a alguien igual a esa No, o sea, persona. los talentos que tenían estos 2 cabrones iban más allá, güey. O sea, y estos 2 superartistas, el hecho de que ellos dijeran: "¿Sabes qué? Voy a hacer, donar lo que dé de tal concierto a la beneficencia". Eran millones, o sea, millones, porque esos movían masas, o sea, movían a todo el mundo los quería oír, todo el mundo los quería cantar, todos querían colaborar con ellos. Si Michael Jackson te decía: "Vente a cantar una canción conmigo, lo que sea que los damos de beneficencia", sí, güey, lo que tú digas, Igual, jalo. canté junto con O sea, Michael Jackson. jalo, güey, o sea, exactamente, güey. Canté junto a Michael Jackson, güey, o sea, ¿qué tantas personas te pueden decir eso? Entonces, todas estas personas, con toda su fama, con todo su poderío en la industria musical, movían masas, movían, ideales con la intención de apoyar a activismos, con tal de apoyar a minorías, con tal de apoyar a personas discriminadas, con tal de ayudar a las personas que más, lo necesitan en el momento y que a veces muchas personas las ignoran, o sea, no creas que, por ejemplo, las discografías de estas personas se interesaban por eso. No, Era porque o Michael Jackson o Freddie Mercury o algún otro artista así de grande decía: "¿Sabes qué? Quiero apoyar esta causa". Y la disquera tenía que decir que sí, güey. O sea, no era como que se podía ponerle al pedo a su mejor artista, güey. pues no. Entonces, todas estas personas, pues prácticamente eran movimientos de masas gigantísimos. Bueno, entonces ya vimos que como tal la trascendencia de la música es enorme tanto como que en movimientos sociales como también lo que fue en, obviamente en la escena, ¿verdad? O sea, lo que es la escena del, en este caso, por ejemplo, Michael Jackson del pop, Queen con lo que es el rock, eh, Los chinos con sus áreas de producción. los chinos sacando la casta, güey, para sacar la producción, aunque no tienen vacaciones ni nada por el estilo, excepto el Año Nuevo Chino, que por La eso, única cosa que no me gusta. Pero bueno, ¿por qué tienen? ¿por qué tienen que tener No, vacaciones, hombre, ¿para qué güey? descansan? Por su culpa, güey, no me han llegado mis cosas de AliExpress, güey, porque tienen vacaciones de Año Nuevo Chino. Por eso siempre se tienen que pedir despuesito, una semana después. Sí, Pero bueno, tienes que calcular tus tiempos. Pendejo exactamente, tú, güey, si no lo has hecho. exactamente. Entonces, ya nuestras propias experiencias en la música, como por ejemplo, que yo ya les he platicado un poquito de lo que yo, cómo yo viví, cómo yo descubrí la música, que es neta que sí fue con los Pepsi CDs, güey. No Eh, te pases. es que estaban bien vergas, güey, porque mira, antes de los Pepsi CDs, güey, yo nunca había conocido el formato de disco chiquito, güey, que es como el disco Okey. de GameCube, Sí, sí, sí. solamente en los discos de GameCube. Entonces, Okey. incluso había la leyenda urbana, güey, de que si tú comprabas como, ya ves que en su momento de las consolas menos pirateadas eran las de Nintendo, Sí. porque te pirateabas el PlayStation, te pirateabas el Xbox, güey, pero el Mm, GameCube no sí, de hecho, hallabas no. cómo piratearlo. De hecho, creo que salió hace muchos años después cómo piratearlo, pero el punto es que salía el mito de que según en los discos de los Pepsi CDs, güey, Venían podías juegos. copiar el archivo del juego y Okey. así podías piratearlo. No sé si alguna vez alguien sí lo llegó a lograr, porque para empezar, supongo que deben de ser de capacidades distintas. Este es como si hubieras, los de GameCube van a ser como si fueran DVDs, y esos Ujú. eran simplemente como CDs, o sea, eran una capacidad de almacenamiento distinta. No lo sé, güey. No sé si alguien lo haya logrado. Pero bueno, entonces, para mí, como les decía, yo antes, así cuando yo comencé a escuchar música, yo creo que estando en primaria, niño no era normal, escuchaba bueno, normal, escuchaba lo que estaba puesto en la radio, güey, lo que iba puesto en el radio con mis papás, con algún tío, con alguien que me subiera al carro, lo que se ponía a lo mejor así de fondo en algún lado, pero como tal, nunca era afín a nadie, o sea, no conocía a ningún artista, no conocía ninguna canción, no tenía como que un favorito ni nada por el estilo. Ya como a partir del 2005 aproximadamente, ya incluso empezabas a tener celulares que tenían capacidad para almacenar música, güey, Sí. que eran una o dos canciones nada más, o sea, Sí, nomás puedes ponerle 2 canciones y ya, y, y te se te tardaba, acaba la y te capacidad. tardabas como 3 horas, güey, para que te llegara esa pinche canción transferida por infrarrojo, güey. Sí, Sí, tanto con los teléfonos y que no se pegados ahí mueva el pinche caminando. teléfono, güey, porque valió verga las 3 horas de que ya llevas ahí. Ustedes no tienen idea del desmadre que era antes pasarse una canción de un teléfono a otro. No, güey. Esto que ven ahora es una computadora viva. Sí, no, no mames, o sea, la, la tecnología infrarrojo, güey, honestamente en su momento me sorprendió un chingo, güey, porque no mames, está pasando una canción, güey, sin que los teléfonos se conecten, pero era bien lenta, güey, ahorita en Bluetooth además, lo mandas más rápido por Wi-Fi, lo mandas por correo, lo mandas por lo que quieras, por WhatsApp, güey. Hay infinidad de métodos para mandar algún archivo. Entonces, La tecnología avanza. lo que no avanzamos somos nosotros a ver. Entonces, Pinches changos. antes lo más común y que sí lo llegué a hacer incluso a pesar de que ya había teléfonos que almacenaban canciones, era escuchar con o un cassette o un Okey. CD player. Yo llegué a tener ¿Qué te un iba a preguntar? cassette. ¿Tuviste, güey? Yo tuve un cassette, pero tenía todos los intros, que eran 2
No, no es cierto. Eran los intros y los outros de Dragon Ball. Desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z. Llegué a tener un cassette No con ese mames. sí. Nunca supe qué fue ese cassette porque nada más lo vi una vez en mi vida. Lo puse en el carro y por alguna Y razón metieron el carro y se fue con tu caseta. y por alguna razón me lo desaparecieron. Tal vez a mi mamá y a mi papá no les gustaba, pero pues Sepa madre, pues. yo tuve un cassette, todavía me acuerdo, Es que buena onda, de Dragon Ball. estaban vergas, los de Sí, latino. sí, Ah, en esos estaban latino. bien Los tenía vergas. esos y yo tuve 2 interacciones con la música que a mí me gustó bastante. Y esas sí me gustaría contarlas. La primera, porque tú ya contaste tu interacción con las primeras Ajá. músicas, bueno, las primeras Las canciones primeras que veces que escuchaste. escuché Bueno, música. en mi caso fueron 2. La primera fue estando con mi papá en un restaurante de aquí de la ciudad que se llama La Favorita. No sé si Ah, lo sí. conoces, bueno. Legendario el restaurante de Matamoros, abierto las Una 24 horas. lonchería, está muy bueno ese lugar. Bueno, Y va, era cuando estaban las primeras televisiones cuadradas, las grandotas, de cajas. las de caja, y se estaba viendo en una pantalla un video musical de MTV, todavía me acuerdo, en los 2000, y estaba Gorillaz con la canción 19-2000. Y todavía me acuerdo, bien padre en el buggy, que andan Ajá. ahí tocando la música estaba bien chida, el video musical estaba bien chido, y yo estaba como que, wow, qué emoción. Me empezó a emocionar mucho eso. Y me volví, a partir de esa primera interacción, fanático de Ah, Gorillaz. entonces así surgió tu gusto por Gorillaz. Sí, a partir de ahí surgió mi gusto con Gorillaz cuando vi mi primer video musical, que fue 19-2000 de Gorillaz. Ahí me emocioné con ellos, me llamaron bastante la atención y me volví fanático de ahí en adelante. Por un tiempo no los olvidé, sin embargo, volvió a surgir con música que fue saliendo de ellos como Feel Good Inc., Clint Eastwood, música que me empezó a llamar la atención, Stylo, que tiene muy buena música, Gorillaz, y me llamó bastante la atención y sus videos musicales increíbles. Siempre he querido ir a un concierto de ellos, pero siempre que vienen a México es para mi cumpleaños y yo me trato de preparar, pero nunca alcanzo boletos porque los anuncian un maldito día antes. Pero las deudas no me dejan. Y bueno, aparte las deudas no me dejan. Pero bueno, esa fue mi primera interacción. La segunda fue con mi papá. Interesante. Era muy fanático de la música, a él le gustaba mucho la música, le gustaban las polcas, le gustaban estaban muy buenas. Pues afuera, o sea, eran cosas tan chidas. Las polcas, el regional, música que tenía cierto aspecto cultural muy, muy interesante. Le gustaba algo de rock, pero lo que más me llegaba a llamar la atención era que ponía música instrumental en el carro. Íbamos, y a mí voy a decirlo así, me mama la música instrumental. El solamente estar escuchando el piano. Sí, música de soundboard, música de ascensor. Me encanta la música de elevador. Pero sí, el simplemente estar escuchando el piano, la pura melodía, a mí me emociona bastante. Y me gustaba que íbamos en el carro y prendía el aire acondicionado y yo me iba a llevar a la escuela o me venía de la escuela hacia la casa y siempre era nada más conmigo, prendía el aire acondicionado, ponía el CD de música instrumental y el huerco bien dormido. Prendía el aire, ¿verdad? Para que se No, relaje. sí, para que me relajara y me sentía con ganas, o sea, eran bonitas interacciones que yo tenía con mi papá Ajá. y la música instrumental es algo que hasta la fecha me sigue gustando bastante. No soy un conocedor de la música instrumental, sin embargo, disfruto toda la música que sea instrumental. No ha pasado de que, cambiando de contexto en ese sentido pero me acordé por lo que decía de tu papá, que en tu casa hubiera una canción o unas canciones o un artista prohibido, güey, que dijeran, no quiero que escuches o que me pongan No música te de tal pierdas cosa, de un tal capítulo artista, más la ahí en próxima tu casa. semana de Pues Ahí te va el fíjate contexto con que José Luis diría y que sí, ¿no? Santiago.